Para conocer las entrañas de Medellín hay que adentrarse en lugares que guardan historias profundas. Hoy los traigo a uno de esos espacios donde realmente se puede entender cómo se ha vivido en muchas partes de esta ciudad. Vamos a caminar por la Comuna 13, un territorio que durante años fue sinónimo de dolor y violencia, pero que, con el paso del tiempo, y que pocos conocen en detalle, se ha convertido en símbolo de resistencia, cultura y esperanza. Acompáñame para descubrir su verdadera historia mientras recorremos estos coloridos escenarios. Sean todos bienvenidos. Llegar a la Comuna 13, uno de los lugares más visitados de Medellín, es relativamente fácil. Desde cualquier estación de metro se puede hacer conexión con la línea B y bajarse en la última parada, San Javier. Desde ahí es posible tomar un taxi que te deja en la entrada del sector más turístico en la parte alta de San Javier, y allí inicia la verdadera experiencia. Apenas se empieza a subir por la primera calle, se nota de este lugar que tiene algo especial, y es la cantidad de personas, el comercio local con estética urbana, los vendedores ambulantes y muchas sonrisas. Rápidamente se te acercarán a ofrecerte guías, experiencias gastronómicas, artesanías, y si te sientes cómodo, puedes recorrer por tu cuenta o dejarte llevar por los relatos de los jóvenes guías del sector. Yo prefiero dejar que mis pasos y el teléfono con el que voy grabando me vayan indicando el camino. Si has seguido mis recorridos, sabrás que suelo caminar por sitios tranquilos y poco visitados, pero aquí todo es diferente. La Comuna 13 vibra, es festiva, ruidosa, colorida. La música sale de cada esquina y el flujo de personas hace que a veces haya que detenerse o buscar una vía alterna para seguir. La energía aquí se contagia. Caminando entre callejones y escaleras, se encuentran grupos de jóvenes mostrando su arte, desde murales vibrantes hasta bailes de reggaetón y hip hop. Los pasos son profesionales y la pasión es evidente. Al final de sus presentaciones improvisadas, muchos turistas los invitan a enseñarles un par de movimientos, porque sí, Medellín también es cuna del reggaetón y aquí lo celebran. Dejamos por un momento a los bailarines para hablar de historia. Oficialmente esta zona se llama Comuna de San Javier. Aquí viven más de 270.000 personas en más de 20 barrios ubicados sobre las laderas del occidente de la ciudad. Durante décadas, esta zona sufrió de los estragos del narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares y hasta incursiones militares. Y aunque la violencia aún no ha desaparecido por completo, hoy, por fortuna, sí es posible caminar por estas calles que antes eran vetadas para quienes no vivían aquí. Venir a la Comuna 3 en los años 90 o principios del 2000 era literalmente jugarse la vida, pero con el paso del tiempo la comunidad se fue organizando y tras la instalación de las escaleras eléctricas que luego veremos, comenzó una transformación urbana. Arte, color y memoria empezaron a ocupar las paredes. El
sistema de escaleras eléctricas, inaugurado en 2011, no solo mejoró la movilidad, fue una declaración. La Comuna 13 merecía dignidad. A lo largo de esta colina, hoy podemos subir varios niveles sin cansarnos, y al lado todavía se conservan antiguas escaleras de cemento. Ambas conviven como símbolos del antes y del ahora. Además de las escaleras, los alrededores se han convertido en zonas de exposición, con muros pintados, arte callejero, intervenciones culturales, y todo se entrelaza con cafés, comercios, vendedores de camisetas y artistas. La Comuna 13 encontró una forma de decir, y aquí estamos y aquí creamos. A medida que seguimos subiendo, nos perdemos entre casitas apiladas y caminos en zigzag. Cada esquina tiene algo: gorras, imanes, camisas, souvenirs de cultura local. Y lo más importante es que vas a encontrar gente amable, cálida, que siempre te va a saludar con una sonrisa, y por eso uno se siente como si estuviera en casa. Como ya les mencioné, las escaleras eléctricas fueron solo el principio. Hoy, incluso las escaleras antiguas están pintadas con frases motivadoras y banderas del mundo. Subiendo por una de ellas, llegamos a un punto donde empieza a destacarse otro tipo de propuestas, con bares, barberías, galerías y gastrobares que aprovechan la vista y el espíritu del lugar. Uno de esos sitios es Meraki 13, un gastrobar ubicado estratégicamente en una terraza con una vista panorámica impresionante de la comuna y Medellín al fondo. Aquí puedes tomar un cóctel, una cerveza artesanal o simplemente sentarte a observar, y créanme, realmente vale la pena. Como pueden ver, este lugar no solo ofrece comida y bebidas, también tiene dos terrazas donde exhiben una colección de arte pop, con muñecos y figuras que despiertan sonrisas y muchas fotos. Un sitio curioso, estético y con buen ambiente. En esta zona, muchos otros locales ofrecen experiencias similares, pero con cobro de entrada, lo que llaman el cover. Aquí, con solo consumir una bebida, por menos de 2 euros, puedes disfrutar de un momento, del paisaje y tomar fotografías de todo el entorno. Un buen plan a bajo costo. Siguiendo con la exploración, hay muchos murales de la Comuna 13 que no son solo arte, son memoria viva. Hay pinturas dedicadas a víctimas del conflicto armado, líderes comunitarios, clubes de fútbol o simplemente expresiones del día a día. Todo se vuelve narración visual. El arte aquí también cura. Contarles este recorrido en unos minutos es bastante difícil, porque a cada paso hay algo que merece ser documentado, desde emprendimientos locales de mujeres hasta cervezas artesanales con etiquetas coleccionables. Por eso te recomiendo venir temprano, tipo 9 de la mañana y con hambre, porque aquí se come muy bien, se bebe mejor y se apoya al talento local.
recorrido por la comuna sigue entre rampas, pasillos y nuevos murales. Van apareciendo colectivos como Casa Colacho, Grafitur o Crew Peligrosos, junto a bailarines y artistas que han transformado completamente este lugar. Del dolor han hecho arte, de la rabia un grito de esperanza. Una de las cosas que he admirado mientras camino por aquí es que no resulta raro ver guías locales conversando con turistas en otros idiomas, en el tipo inglés, francés o portugués. Muchos de ellos no tienen formación académica, pero han aprendido con la experiencia y la necesidad. Hay que decir que este lugar ha potenciado el crecimiento económico de Medellín, que en el último año recibió más de 1.5 millones de visitantes y gran parte vienen atraídos por encontrar la historia viva de esta comuna. A lo largo del recorrido, la vida cotidiana sigue, con personas asomadas a las ventanas, vecinos charlando y niños jugando, todo enmarcado por turistas que buscan siempre la mejor foto o simplemente se dejan contagiar por el ambiente de fiesta permanente. Aquí se vive con música, color y resistencia. Otro consejo al venir a la Comuna 13 es dedicarle entre 3 a 5 horas a todo el recorrido, venir con calzado cómodo, bloqueador solar y apoyar a los emprendedores locales. Aquí vas a encontrar, por ejemplo, cervezas micheladas con frutas que están en varios locales como este, atendido por una mujer emprendedora que resultó una excelente pausa para calmar la sed en medio de la multitud. Les confieso que podría hacer de este lugar 2 o 3 programas, pero por limitaciones de tiempo me dedico y me enfoco a mostrarles lo que me ha llamado la atención, como historias de emprendimientos que van mostrando y cuentan historias. Tal es el caso de este restaurante de mujeres desplazadas que se ha hecho famoso por la rica comida del Pacífico colombiano que ofrecen, además de otra terraza que nos da vista a otros sectores de la comuna, que a distancia, poco a poco, se va contagiando del efecto turístico que ha ido adquiriendo esta zona, donde estas casas sobre las montañas nos muestran esa lucha diaria por vivir en Medellín. Tras 4 horas y media entre pausas y exploración propia por zonas turísticas y otros callejones poco transitados, es momento de empezar a ir deshaciendo los pasos y bajando por donde vinimos, llevándonos parte de esa alegría local que en cada actividad que veo me recuerda cómo Colombia es un país de gente buena del que todos esperamos algún día que los gobernantes locales y los violentos se pongan al nivel de la sociedad que añora la paz, y estos espacios con arte son una muestra de que otra realidad puede ser posible. Y de esta manera, viendo cómo la gente sigue viniendo y de su visita sale contagiada de la alegría local, para la muestra, ver este colorido extranjero que no se cambia por nadie, voy despidiendo este recorrido por la Comuna 13 de Medellín, un lugar que si lo miras bien no representa solo hacer turismo, sino conocer de cerca una historia reciente de un sector que desde el arte trata de curar heridas y de mantener la memoria por aquellos que lucharon por el bienestar de estos barrios. Este es mi sencillo homenaje
a tanta gente linda y amable que me atendió con cariño durante el recorrido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si esta historia te conmovió o despertó curiosidad, déjamelo saber en los comentarios. Por ahora te invito a caminar más, a mirar distinto y a encontrar otros sentidos en lugares que muchos sutilmente solo ven. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.